Voy a pedir que imagines el siguiente escenario. Te advierto, no es agradable. Te despiertas bien, te sientes sano, como de costumbre. No hay nada extraño que destacar. Te levantas, desayunas y te preparas para empezar un nuevo día. Tras salir del trabajo, comentas ese pequeño incidente que ha ocurrido durante la jornada laboral con tus compañeros y vuelves a casa. Entonces, casi de un día para otro, tu mano comienza a engarrotarse, ya no responde. Tu cuerpo se siente raro, sientes mareos, dolores de cabeza, diarrea y sientes que algo no va bien. Empiezan a aparecerte llagas en la piel. Vas al hospital y poco a poco vas entendiendo que tu cuerpo se está desintegrando desde el interior, célula a célula, y es un proceso agónico y muy doloroso. Hasta que, inevitablemente, apenas una semana después, mueres. La radiación, en términos sencillos, es energía que viaja de un lugar a otro. Esa energía puede moverse en forma de ondas, como la luz o las microondas, o en forma de partículas, como las que salen de materiales radiactivos. En la naturaleza estamos rodeados de radiación. Viene del sol, de la tierra, de los alimentos y hasta de nuestro propio cuerpo. Lo que marca la diferencia es la intensidad y el tiempo de exposición. Por eso existen protocolos estrictos en medicina, investigación y energía nuclear para mantenerla bajo control. A finales del siglo XIX, Wilhelm Röntgen estaba estudiando descargas eléctricas en tubos de vacío cuando notó que una pantalla fluorescente cercana brillaba sin que hubiera luz directa. Había descubierto los rayos X, un tipo de radiación capaz de atravesar tejidos. Poco después, en 1896, Henri Becquerel investigaba si ciertos minerales emitían rayos X tras ser expuestos al sol, y descubrió que el uranio emitía una radiación propia, espontánea. Había nacido el concepto de radiactividad. Ese descubrimiento atrajo a Marie y Pierre Curie, quienes empezaron a estudiar sistemáticamente esas emisiones. Aislando sustancias cada vez más puras, identificaron el polonio y el radio, dos elementos muchísimo más radioactivos que el uranio. Su trabajo fue pionero, aunque en aquel momento no se conocían los riesgos. Manipulaban materiales sin protección, guardaban muestras en los bolsillos y trabajaban rodeados de fuentes intensas de radiación. A partir de ahí, la investigación se volvió más estructurada. Esto abrió las puertas a aplicaciones médicas, como la radioterapia, y también a la física nuclear, que más tarde llevaría al desarrollo de reactores y armas. A mediados de los años 40, Estados Unidos estaba desarrollando armas nucleares a una velocidad vertiginosa. Los equipos estaban formados por jóvenes genios que habían pasado años resolviendo problemas teóricos y ahora tenían acceso a materiales que nadie había manipulado antes. Las normas de seguridad eran primitivas, no por negligencia, sino porque nadie realmente sabía cómo llevar esos experimentos a cabo, ya que nunca antes se habían realizado. Se sabía que la radiación era peligrosa, pero no había total conciencia acerca de cómo se comportaba en situaciones límite, ni qué margen real había entre seguro y letal. Los laboratorios de Los Álamos trabajaban con núcleos de plutonio destinados a bombas del tipo implosión, como la que se usó en Nagasaki. Uno de esos núcleos era simplemente el tercer núcleo de plutonio, preparado para una posible bomba adicional en caso de que Japón no se rindiera tras los dos primeros ataques. Para fabricar estas armas se necesitaban núcleos casi idénticos, esferas de plutonio 239 rodeadas de materiales reflectores de neutrones. Para que lo entendáis mejor, el plutonio 239 es un material fisible, es decir, capaz de iniciar una reacción nuclear en cadena si recibe suficientes neutrones, que son uno de los componentes principales de un átomo. Para que funcionara correctamente, se moldeó en forma de esfera, porque esa geometría permite que los neutrones reboten y se mantengan dentro del material con más facilidad. Cuando la guerra terminó, ese núcleo quedó sin uso militar inmediato. En lugar de desecharlo, los científicos lo emplearon para realizar experimentos de criticidad, una prueba para saber cómo de cerca está un material nuclear fisible de empezar una reacción en cadena por sí solo, sin ayuda. Y ese núcleo estaba muy cerca a la masa crítica, estaba casi en el punto en que podía mantener una reacción en cadena por sí mismo. No era peligroso en condiciones normales, pero estaba tan cerca del límite que pequeños cambios en su entorno
podían empujarlo a un estado inestable. Harry Daghlian era un físico estadounidense de solo 24 años, inteligente, meticuloso y muy prometedor. Participaba en estos experimentos para medir cómo respondía el plutonio cuando se le añadían materiales reflectores. La noche del 21 de agosto de 1945, Harry estaba solo en una sala de experimentación en Los Álamos. Era tarde. Estaba concentrado en una tarea que consistía en ir colocando uno a uno bloques de carburo de tungsteno alrededor del núcleo, para medir cómo cambiaba su reactividad. Llevaba horas trabajando y estaba a punto de colocar otro bloque cuando algo tan simple como un gesto torpe cambió todo. El ladrillo se le resbaló de la mano y cayó sobre el núcleo de plutonio. En ese instante, la sala se iluminó con un destello azul tenue, un brillo que solo aparece cuando un material fisible entra en un estado crítico. Sin pensarlo, retiró varios bloques y deshizo la pila para detener la reacción. Lo hizo rápido, pero no lo suficiente para evitar la intensa ráfaga de radiación que ya había recibido. En cuestión de segundos, el experimento había pasado de ser una rutina científica a un accidente muy grave. Después de eso, salió de la sala por su propio pie, consciente, hablando, incluso intentando explicar lo ocurrido. En los días siguientes comenzaron los síntomas. Su mano fue la primera en mostrar necrosis, y durante semanas su cuerpo fue deteriorándose por el daño celular masivo causado por la radiación. Su estado fue empeorando de manera agónica hasta que falleció el 15 de septiembre de 1945. Louis Slotin era un físico y químico canadiense mayor que Daghlian y con más experiencia. Había participado en el ensamblaje de la primera bomba de plutonio y era considerado uno de los expertos más hábiles en manipular núcleos fisibles. El 21 de mayo de 1946, Louis estaba en una sala de Los Álamos realizando una demostración para varios colegas. Ese día estaba mostrando un experimento de criticidad usando dos semiesferas de berilio, que actuaban como un escudo que devolvía neutrones hacia el núcleo. Slotin usaba un destornillador como cuña para evitar que las semiesferas se cerraran del todo. Era una práctica arriesgada, pero él la había hecho tantas veces que se había vuelto casi rutinaria. Mientras explicaba el procedimiento, movió el destornillador para ajustar la separación. En ese instante, la herramienta se deslizó apenas un poco, lo suficiente para que las semiesferas se cerraran más de lo permitido. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero bastó para que el núcleo entrara en un estado crítico. De nuevo, la sala se iluminó con un destello azul. Slotin entendió al momento lo que había ocurrido. Con un reflejo rápido, levantó la cubierta de berilio para detener la reacción, protegiendo así a los demás presentes que estaban más lejos. Ese gesto evitó que recibieran una dosis mucho mayor, pero él quedó expuesto a la parte más intensa de la radiación. Tras el accidente, salió de la sala consciente y hablando, igual que Daghlian 9 meses antes, pero en el fondo sabía que la exposición había sido muy alta. En los días siguientes, sufrió vómitos, diarrea, fiebre, desintegración de tejidos internos y fallo multiorgánico, y finalmente falleció el 30 de mayo de 1946. Y así, después de esta segunda muerte provocada por el núcleo, la gente comenzó a llamarlo el núcleo del demonio. El núcleo no volvió a usarse en experimentos manuales. La lección había sido demasiado dura y demasiado clara. Durante un tiempo quedó almacenado y bajo vigilancia, porque seguía siendo un material valioso y muy cercano a la masa crítica, pero ya nadie iba a acercarse a él con las manos. Meses después, se decidió darle un destino definitivo. Se fundió y se reutilizó como parte del combustible para una prueba nuclear llamada Able. En otras palabras, dejó de existir como objeto individual, no quedó como reliquia, ni como pieza de museo, ni siquiera como advertencia. Lo que sí quedó fue su legado. Los protocolos de seguridad cambiaron para siempre. Los experimentos de criticidad pasaron a hacerse con máquinas y a distancia, y ambas muertes se convirtieron en un recordatorio de lo que ocurre cuando la ciencia avanza más rápido que las normas que la protegen. Si te ha gustado este vídeo, por favor deja un buen like, suscríbete y activa la campanita para saber cuando subo un nuevo vídeo. Soy Elena de Pasión y ya te lo he contado. Nos vemos en el próximo misterio.